ていても俺がくじけることは絶対にない。 Era Taisho, principios del siglo XX en Japón. Un chico que se dedica a vender carbón para mantener su hogar a flote se encuentra con la tragedia de perder a toda su familia en las garras de salvajes monstruos con forma humana, con la excepción de una de sus hermanas, transformada en uno de estos demonios. Así empieza la historia de Tanjiro y Nezuko Kamado, que conquistó a buena parte del mundo en 2019 y que ahora se traslada a videojuego en el título que nos ocupa y que ha llegado a Nintendo Switch tras estrenarse en el resto de sistemas hace un año. Las crónicas de Hinokami se nos presenta como un resumen interactivo de la mayor parte del argumento visto en el anime de Kimetsu no Yaiba, principalmente en su modo historia, donde seguiremos el viaje de Tanjiro para salvar a su hermana de la maldición demoníaca, abarcando desde su entrenamiento para la prueba de cazademonios hasta el arco del tren infinito. Esta modalidad, más allá de la gran cantidad de diálogos y cinemáticas, se divide principalmente en dos tipos de fases jugables, las secciones de exploración y los combates. En las secciones de exploración visitaremos niveles tridimensionales basados en varias locaciones de la serie, como las calles de Asakusa, la mansión de los tambores o la finca mariposa, siguiendo la historia del anime con un desarrollo muy lineal y que se basa en ir de un punto A a un punto B, aunque con variaciones puntuales como recoger coleccionables que nos muestran escenas menores del anime, hablar con personajes, pequeños minijuegos o, como no, combates. Y es que en ciertos momentos mientras exploramos, aparecerán demonios que nos cortarán el paso y que debemos destruir para seguir adelante, con un sistema que tiene la apariencia de un juego de lucha por equipos, pero a la hora de la verdad, se parece más a un beat'em up. Podemos controlar como máximo a dos personajes y cambiar entre ellos, compartiendo una única barra de salud, pero solo tenemos un botón para golpes normales, sumado a otro para activar técnicas especiales que dependen de una barra que se rellena con el tiempo. Este sencillo esquema, junto a otros movimientos como desplazarse rápidamente, bloquear, agarrar o usar técnicas de apoyo, crean un combate centrado en leer al oponente y machacar botones furiosamente cuando está vulnerable, contando además con una barra especial que podemos cargar hasta 3 niveles para potenciar nuestros golpes o desatar nuestra demoledora técnica definitiva. En este sentido, los demonios normales cuentan con distintos patrones de ataque, pero suelen ser muy predecibles, todo lo contrario a los jefes finales, que cuentan con sus particularidades jugables propias, así como varias fases, e incluso secuencias de acción rápida en donde pulsar botones para escapar de algunas de sus técnicas o rematarlos. Esto los hace sensiblemente más retantes, sobre todo si buscamos conseguir la mejor puntuación y superar los retos para desbloquear recompensas en cada capítulo, que es algo que demanda paciencia y un cierto conocimiento de las mecánicas del combate, y que puede alargar ligeramente las 8 horas base del modo historia. Adicionalmente, contamos con un modo batalla para jugar combates con el mismo sistema descrito anteriormente, con una galería de 18 personajes, incluyendo los 6 combatientes demoníacos que llegaron al resto de plataformas por medio de DLC gratuitos. Estas inclusiones se agradecen al ser los luchadores más diferenciados, rompiendo con la tónica de espadachines del resto del plantel, además de que luchan en solitario y no en parejas como los cazademonios, lo que les da ciertas ventajas y peculiaridades extra. Los combates son en general divertidos y la posibilidad de jugarlos tanto en modo local como online les da algo más de juego, aunque el modo en línea tiene rendimientos muy variables, desde muy fluido a bastante interrumpido por el lag, sin importar que sean partidas clasificatorias o personalizadas. Mencionar que esta modalidad también tiene misiones diarias y de temporada, que al completarlas nos darán puntos Kimetsu para desbloquear temas, frases o citas para nuestra identificación online, además de poder comprar las recompensas del modo historia, tales como la mayoría de personajes o escenarios, con esta misma moneda.
El apartado técnico es muy competente, representando fielmente el ambiente y personajes de Kimetsu no Yaiba, y siendo en ocasiones sorprendente por la emoción que transmiten ciertas escenas climáticas, por medio de la expresividad y animaciones de algunos personajes, junto a los ángulos cinemáticos de la cámara, lo que contrasta a su vez con varias escenas encorsetadas y detalles en los escenarios donde no se ha puesto el mismo mimo. También hay que señalar a este respecto que las escenas menos relevantes se muestran con imágenes estáticas directamente extraídas del anime y que el título puede jugarse a 60 fotogramas por segundo en PC, PS5 y Xbox Series. Por el lado de Switch, la resolución y tasa de fotogramas es menor, por lo que compensa más jugarlo en portátil, manteniéndose fluido aún con ciertos errores gráficos muy cantosos, pero sumamente anecdóticos. La banda sonora está directamente basada en la del anime, con algún que otro tema memorable traspasado tal cual al videojuego, y con voces a nuestra elección entre inglés o japonés, siendo esta última opción la más recomendable, ya que los seiyus originales de la serie aportan muchísima emoción a ciertas escenas y enfrentamientos. Los textos del juego están en castellano. Guardianes de la Noche, Kimetsu no Yaiba, las crónicas de Hinokami es un buen puntapié inicial a los videojuegos de esta licencia, con intenciones realmente loables de parte de CyberConnect 2 para adaptar de la manera más fiel posible la obra de Ufotable y Koyoharu Gotoge. Sin embargo, el ser un juego licenciado y que va a rebufo de un anime de éxito, es una losa que pesa a cada momento que juegas, por las marcadas carencias en la inmersión narrativa y una adaptación jugable en la que no han profundizado demasiado, ya sea hablando de la historia o el combate. Y más allá de que es divertido retarse con otros jugadores y teniendo en cuenta los próximos personajes de pago que llegarán basados en arcos futuros de la serie, es difícil no verlo como un producto solo recomendable para quienes ya son fans de este manga anime, o aquellos que busquen un juego de peleas vistoso y accesible.